así es en versión normal, humano. Si yo quiero hacerlo abstracto, cuando yo lo convierta en abstracto, quiere decir que hay una clase. Bueno, vamos a hacerlo en otro archivo, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si yo hago si yo agrego una nueva clase que tenga un concepto más abstracto, por ejemplo, am, un human being, em, podría ser un abstracto. Entonces, para que sea abstracto, simplemente le pongo el abstract y ya es abstracto. Entonces, human podría extender de human being. ¿Ok? Ahora, normalmente las clases abstractas se hacen para que no se puedan inicializar directamente. Entonces, ¿qué quiere decir inicializar? Hasta este punto, si nos vamos al programa, perfectamente podemos declarar inicializar un human. ¿Mm? Por ejemplo, yo human. Y también se puede declarar el human being. Entonces, a los abstractos es para que no se puedan inicializar. ¿Y en qué casos uno necesitaría que no se inicialicen? Cuando es un concepto muy abstracto o cuando yo quiero que las personas utilicen mis implementaciones específicas. Entonces, en ese caso, esa es la funcionalidad de abstracto. Así como tengo clases abstractas, también tengo funciones abstractas. Entonces, esas funciones abstractas se utilizan igual. O sea, es la misma definición de una función, pero tiene un abstract. Por ejemplo, podemos hacer una función que se llame así: vivir. Un ser humano vive, pero es abstracto porque podría cambiar de ser humano a ser humano. Entonces el abstract, a diferencia del virtual y el override, el abstract quiere decir que tiene que implementarse. Entonces, si nos devolvemos al human, vamos a ver que hay un pequeño underscore. Si hacemos clic ahí, nos dice, oiga, implemente vivir, implemente lift. Entonces tiene el mismo override, pero en esta vez lo tienes para implementar la función abstracta de la clase abstracta human being. Leemos errores, vamos a mirar los errores. El error es porque aquí empezamos a escribir algo y no lo terminamos. Volvemos a compilar a ver si hay errores y no hay errores. Vale la pena mencionar que C Sharp es un lenguaje que no provee, es un lenguaje que no provee herencia múltiple. ¿Qué quiere decir? Que yo solamente puedo heredar de uno solo. O sea, si heredo por ejemplo, si employee hereda de human, no puede heredar también de human being. Entonces eso quiere decir herencia simple, única. Ahora, debido a que solamente se puede hacer herencia simple, pues debido a esa razón puedo utilizar el base porque siempre va a tener un solo papá desde la clase hijas. Es decir, si utilizo el base desde employee, siempre va a hacer referencia solo a uno. Y es porque pues solamente puedo derivar de uno. Todo extiende de System Object o System Value Type. Todo proviene de ahí. ¿Cómo podemos mirar eso con un poco más de calma? ¿Cómo podemos comprobarlo? Si escriben yo punto, van a ver que hay un toString. Si quieren saber dónde está ese toString, hagan clic derecho, ir a definición. Cuando van a la definición van a ver que estos son los metadatos. Entonces hay una clase object. Miren, el namespace se llama system, la clase se llama object. Eso quiere decir system.object. Y allá es donde está el toString. Allá es donde está definido. También hay un value type. Entonces, vamos a
a imprimir por pantalla yo. Vamos a ver qué pasa cuando uno imprime por pantalla yo. Console.writeLine. Entonces cuando se imprime por pantalla, noten que sale el nombre del namespace, que en este caso es delete, punto y el nombre de la clase que es employee. Si yo quisiera hacer, este es un ejemplo perfecto de cómo utilizar el virtual y el override. Si yo quisiera cambiar la forma en que mi objeto se visualiza por pantalla, tengo que ir a employee y tengo que hacer un override de ese toString, porque toString es el que se está utilizando para imprimir. Quiere decir que writeLine automáticamente llama la función toString del objeto yo, que es de tipo employee. Si yo quiero cambiarlo para que salga, si yo quiero poner algo más bonito, tengo que cambiarlo. Entonces puedo poner public override y ahí me sale la lista de lo que yo puedo hacerle override. Entonces, ¿a qué le puedo hacer override? Le puedo hacer override a... Vamos a escribirlo otra vez para que me ayude. Le puedo hacer override al toString, por ejemplo. Sabemos que el toString pues no devuelve nada. Perdón, devuelve un string y se llama toString, no recibe nada. Listo, entonces en este caso vamos a devolver algo más chévere, que podría ser el nombre. Perdón, si quieren lo podemos acceder a través del dist. Entonces el nombre se llama name más el apellido. Ok, si volvemos a imprimir, esta vez ya no va a salir el toString por defecto, sino va a salir es el toString con nombre y apellido, Javier Cáceres. ¿Por qué? Porque en la clase hija, que es la clase employee, que es hija de system.object, como todas las demás clases, ahí sobreescribimos esa función específica. Bien, por último tenemos las interfaces, que es el punto 10 y parte del punto 4. Las interfaces son muy parecidas a las clases abstractas. Teníamos una clase abstracta que se llamaba Human Being. Ok, si queremos tener solo definiciones vacías, podemos utilizar las interfaces. Entonces las interfaces es comportamiento. Otra forma de representar la misma idea de vivir, la función vivir, el comportamiento vivir en la clase ser humano, sería a través de una interfaz que se llamara viveable, quiere decir como la capacidad o el acto de vivir. Y viveable, pues podría ser lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una clase y una interfaz? Hay varias diferencias, varias similitudes, ninguna de las dos se puede inicializar. O sea, si yo voy al archivo inicial y trato de inicializar liable, no se puede. Entonces esa es una similitud. Una diferencia es que yo no puedo extender de múltiples clases bases, pero yo sí puedo implementar diferentes interfaces. Entonces, así como, por ejemplo, si hay un viveable, también podría tener un IDEable. Quiere decir que es el acto de morirse. Entonces aquí podría ser una función simplemente que se llama die. Ok, entonces en mi programa human podría implementar el comportamiento de vivir y además también el comportamiento de morir. Okay. Noten ese cursor, quiere decir que Visual Studio me quiere ayudar. Entonces lo dejo que me ayude a implementar la interfaz. Si selecciono el pequeño icono y le doy en clic, sale que aún no está implementado, pero pues ya me ayuda a escribirlo. Entonces yo simplemente podría escribir algo como dying, por ejemplo. Igual para vivir. Entonces podríamos, en lugar de este no implementado, que es el que se agrega por defecto, podría poner I'm living.
Entonces, este es un ejemplo de interfaces. Pues no se pueden heredar de varias clases al tiempo, pero sí se pueden implementar varias interfaces al tiempo. Desde el programa podría hacer algo así como yo vivo. Entonces deberíamos tener, hay un error. Entonces miramos la ventana de los errores, vemos que hay dos errores, dice que falta una llave de apertura, vamos para allá y miramos porque dice que falta una llave de apertura. Es porque aquí tenemos estos paréntesis, esos paréntesis no iban ahí porque ese es el nombre de la interfase. Listo, entonces volvemos a iniciar y ahí sale, estoy viviendo. ¿Cuáles son las diferencias entre las clases y las interfaces? Bueno, debo mencionar que las interfaces, el nombre se escribe con la I mayúscula. La diferencia es que yo en una clase abstracta puedo tener métodos que no sean abstractos, o sea, puedo tener definiciones como tal. Puedo tener algo así como vivir. Y puedo tener mi código aquí directamente. En cambio en las interfaces no, si tratamos de hacer esto no se puede, me va a salir un error. Si compilo me dice que no se puede. Bueno, primero que todo me dice que no se puede tener modificadores de acceso, o sea, no puedo tener un modificador de acceso en una interfase y además no puede tener perdón, además no puede tener, vamos a poner otro ejemplo, y además no puede tener una definición. Entonces volvamos a compilar porque los errores eran por el nombre. Dice que no puede tener public, le quitamos el public, volvemos a compilar y ahora me dice que no puede tener una definición. Entonces esa es una gran diferencia. Otra gran diferencia es que estos señores pueden tener propiedades, algo así como un human being seguramente tiene un peso. Ok, y el peso normalmente es un double. Entonces lo podemos poner ahí, pero si tratamos de ponerlo en la interfase, no se puede. Entonces esas son diferencias entre clases abstractas e interfaces. Y algunos ejemplos. Recuerden, las interfaces siempre han orientadas a comportamiento, un comportamiento que yo puedo hacer. O sea, un comportamiento quiere decir un propósito, como caminar, correr, una acción. Bien, eso es todo por ahora. En la próxima video vamos a implementar un cajero automático. Saludos, hasta la próxima.